got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. ¿Alguna vez te has planteado hacer trading? ¿Has pensado que no disponías del capital suficiente? ¿No has dado el paso por miedo a perder tus ahorros? Hacer trading sin arriesgar tu capital ahora es posible. La revolución del trading social ha llegado. Cero riesgo, cero esfuerzo de ventas, cero fricciones. Darwinex Zero. Regístrate ahora con 20 euros de descuento haciendo clic en el botón de ver más. Bueno, muy buenas tardes a todos. Disculpas por el retraso, ha habido un problemilla técnico. Ya lo habéis visto, si estáis interesados en hacer trading arriesgando 0 euros de vuestro propio capital, abajo en la descripción del directo os dejo mi enlace de referido con el que obtendréis 20 euros en el alta del servicio y de esta manera pues también me estáis apoyando a mí, ¿vale? A todo el contenido que subimos por aquí. Bueno, es un orgullo y un auténtico placer traeros como invitado especial a esta persona que ya estáis viendo en pantalla, Juan Colón, cofundador y CEO de Darwinex. Bienvenido, ¿qué tal? Bien, un poco avergonzado. O sea, Alberto es muy generoso, chicos. Ha dicho que han sido problemas técnicos, lo que ha habido es un capullo que se le ha ido el santo al cielo y se ha conectado tarde. O sea que es un placer, un orgullo estar con vosotros y disculpas porque no está bien lo que ha pasado hoy. Pero bueno, aquí estamos. Espero compensarlo. Seguro que sí, Juan. Bueno, antes de nada, decir que ya lo comenté en el otro directo, ya estaba aceptada la invitación al canal desde el evento, pero ahí sí que hubo problemas con los correos electrónicos, así que te agradezco enormemente que estés aquí esta tarde. Aviso. Hacia el final del directo voy a anunciar algo para todos aquellos que estéis o os registréis con el enlace que tenéis abajo en la descripción del directo, ¿vale? Entonces, Juan, para que si hay alguien que no te conoce, preséntate, cuéntanos quién es Juan Colón, a qué se dedica dentro de Darwinex y por qué es tan importante que estés hoy aquí esta tarde con nosotros. No pides poco ni nada. A ver, soy... ¿Cómo lo explico? O sea, aquí estoy con dos gorras. Una es de profesional del mundo de las finanzas. Llevo desde el año 2000 trabajando en lo que es el sector financiero y para 2011 pues llevaba un tiempo en algunas cosas que eran relevantes para lo que he hecho desde entonces. Y lo que he hecho desde entonces fue fundar con mi hermano la empresa, lo que hoy es Darwinex, que entonces fue TradeStyle. Y básicamente mi rol ahora mismo es que me den de hostia todos los reguladores y los inversores, a toda la gente a la que le debemos algo, que se crean el potencial del proyecto, todos aquellos posibles socios o incluso clientes o partners, como podría ser tu caso, y pelearme en general o sea, evangelizar en general desde el punto de vista del escudo y pintar un poco la visión para todos los que están fuera, mientras que pues, mi hermano y el equipo se encargan de hacer el producto que veis y bueno, intentan
Muy bueno, Cumplir las Emilio. promesas que hago yo. Por ahí fuera, sí. Vale, oye, pues a colación de esto, ¿cómo surgió la idea de Darwin X0? Porque Vale. en muchos sitios yo creo que ya se ha visto a tu hermano Javier hablar sobre cómo surgió la idea de Darwin X, clásico. Pero Darwin X0, ¿cómo nació? ¿De dónde viene esto? Joder, es un buen punto. Se juntan varias cosas, ¿vale? Una de ellas, y yo creo que la principal, es que para nosotros el tener un broker, que no ser un broker durante mucho tiempo, nos ha generado un problema de posicionamiento en el sentido de que nos quitaba, en mi opinión, un poco de credibilidad a la hora de hacer nuestro discurso. Nuestro discurso en realidad es que nos importa el talento y el track record de los usuarios y no el tamaño de la cuenta que puedan tener. ¿Por qué? Porque tener un broker ha sido una forma de, por un lado, controlar toda la experiencia de lo que es DarwinX, que es alguien que genera una señal para poder cobrar por inversión. Y el tener un broker en su momento nos facilitó hacer eso y nos facilita hacer eso porque sigue siendo muy importante, sobre todo por el lado de los inversores. Y también ha sido una forma de financiar todo lo que hemos invertido, porque a lo largo de los años ahora tenemos una plantilla de 70 personas y ahí muchos millones de euros invertidos entre lo que levantamos y lo que se ha reinvertido, ¿no? Pero nos genera ese tema de DarwinX es un broker, pero es un broker bueno, pero es no sé qué, pero no sé cuánto. Y ese es uno de los puntos, ¿no? De posicionamiento. Y luego el otro es que vemos a mucha gente, demasiada gente, incluso siendo DarwinX, perder un dinero que no debería de perder o que no está listo para arriesgar. Y los clientes nos llegan siendo, en la mayoría de los casos, quizás en España menos, pero en la mayoría de los casos somos el tercero o el cuarto broker de muchos de los clientes que hay, porque se han pegado la leche, les han vendido la moto, han hecho no sé qué, y no digo que les haya vendido la moto al broker, pero han entrado con una serie de expectativas erróneas, con un enfoque erróneo en el mercado, y para nosotros es una historia, eso porque claro, de entrada ya estás condenado a hablar con la gente ya cuando están mosqueados, desconfían, tal, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y eso con los que hablas. El tema es cuántos hay que nunca han perseverado en lo que es el trader que hubiera podido ser, porque empezaron, se arriesgaron 1.000 pavos, hicieron 4 operaciones mal dadas con apalancamiento, reventaron los 1.000 euros y dijeron, yo no valgo para esto, y lo dejaron, ¿no? Y cero nos permite ofrecerles una posibilidad de arrancar desde cero con los métodos que consideramos los adecuados para convertirse en trader primero y en gestor quizás, si quieren y pueden esos traders. Y el tema del modelo de negocio pensamos que está mucho más alineado porque lo que hacemos es, o sea, sí que hay un riesgo, el riesgo es hacer el gilipollas pagando 38 euros sin poner todo lo que tienes dentro, o sea, es el mismo riesgo que cuando te das alta en un gimnasio y te piensas como el del chiste, ¿no? Viendo el del chiste de la resolución de año nuevo, me voy a apuntar al gimnasio para no sé qué, no sé cuántos y, joder, estamos a 20 de enero y todavía no he lanzado los 3 kilos. Voy a tener que pasarme personalmente por el gimnasio a ver qué es lo que pasa. Pues ese es el tema, ¿no? Que puedes tirar del dinero como un gilipollas, pero son 38 euros al mes. Y desde un punto de vista de incentivos, ya están perdidos. Y no vas a ganar nada con apalancarte por 17 e intentar conseguir no sé cuánto, porque al final, o sea, hagas lo que hagas, de primeras, lo que ganas son menos 38 euros, siempre que hasta que hagas las cosas más o menos bien, en cuyo caso, pues poco a poco empiezas a bajar el coste, ¿no? Pero por volver a tu pregunta, ¿qué es esto? Es una forma de enfocar el ser un deportista de élite en el trading, igual que enfocarías el ser un deportista de élite en cualquier otra actividad que requiera una dedicación y una perseverancia. Y por todos los incentivos mal que hay en el mercado, todo el mundo, o sea,
van a la piscina y nadie en su sano juicio les dice, ahora tienes que hacer 400 estilos a ritmo de campeón del mundo. Y dicen, ¿qué cojones? Y no me pueden tirar de cabeza, ¿vale? Pues en el training era, no, una prueba tal, no sé qué, y entonces el siguiente mes tienes que ganar unos y cuantos y luego lo otro, y si no lo consigues es que no vales. Entonces... Claro, sí, es una forma de... una puerta de entrada, ¿no? A toda la gente que vaya Es nueva. Sí, es igual que es la puerta de entrada a lo que podría ser tu futuro como trader o como gestor, hasta que, bueno, lo consigas. Y lo de lo consigas es un tema del que igual podríamos hablar hoy. Pero vamos, ¿por qué cero? Porque consideramos que para empezar esto bien, lo mejor es hacerlo desde cero con una mentalidad determinada y no había ese posicionamiento en el mercado. Y nosotros, los primeros afectados porque no hubiese ese posicionamiento en el mercado, éramos nosotros y por eso lo hemos hecho. En un entorno de seguridad también. Sí, un entorno de seguridad. Y luego había otra cosa, y eso sí que es verdad que era un problema y que resolvemos con esto, o que resolveremos con esto cuando se integre con DarwinX clásico, porque se va a integrar, y es que con el paso de los años, lo que es nuestro programa de asignación de capital, que es lo que nos ha distinguido durante mucho tiempo, se ha convertido un poco en la Champions. Entonces, es muy complicado entrar ahí si empiezas desde cero, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es, si ves DarwinX como una escalera en la que, bueno, primero operas tu cuenta en real, luego vas haciendo poco a poco bien, recibes una asignación y si lo consigues y perseveras, llegas a recibir capital de inversores, en la parte de abajo de esa escalera había una nada desde dejo la demo y empiezo, hay un salto demasiado grande desde dejo la demo hasta empiezo con capital sin estar preparado. Y ese es donde se nos producía donde hay un problemón en el mercado que incluso nos sacudía a nosotros, ¿no? Y esa es la respuesta a la que buscamos, ¿no? O sea, a mí lo que más orgulloso, lo que más confianza me da de cero es que con todos los traders buenos con los que hablo me dicen, ojalá hubiera tenido esto cuando empecé. Y eso es lo que intentamos. Algunos hemos tenido la suerte de no pillarlo muy tarde. Bueno, es que acabamos de empezar. En mi caso digo. Porque yo sí que empecé en DarwinX hace un año, pero claro, porque es que esto también lo comento yo mucho en los directos y en los vídeos. Yo me considero un trader principiante, vamos, porque lo soy de hecho, porque llevo muy poquito tiempo. Me he pegado ya una hostia en DarwinX. Y claro, habiéndome ocurrido eso, habrá gente a la que no le haya pasado que no sabe valorar realmente la posibilidad que te está dando este servicio. DarwinX Cero. Entonces desde mi punto de vista, yo soy capaz de ver todo lo que me está ofreciendo esos 38 euros al mes. No tener sustos, no haber sorpresas, no estar sin dormir por las noches porque a ver si se va a abrir una operación o no, a ver si va a acabar en pérdida, si va a haber mucha volatilidad, hoy con el dato del fondo, de los tipos de interés, en fin. 1000 historias que te mantienen en la incertidumbre y en la preocupación constante porque está tu dinero en juego. Y eso aquí... Bueno, no a ver, yo ahí creo, eso... esto es como afrontar la ansiedad. Hay que partir de la base de que eso va a estar ahí. El tema es que te tienes que enfrentar a eso cuando estés listo. Y porque cuando no lo estás, entonces cuando llevas a tomar malas decisiones. Así que sí que te tienes que jugar algo. Y por eso hemos puesto el precio también en 38 euros. Son 38 euros porque tiene que ser lo suficientemente poco como para que nadie se quede fuera, pero que sea también lo suficientemente alto como para que la gente lo valore y se lo tome en serio. Y lo bueno que tiene también es que son 38 euros al mes, pero según pasan los meses, cada vez es más porque tienes una inversión ahí en el track record que es importante, ¿no? Yo creo que la clave de esto es no asumir riesgos o no estar acojonado, porque hay que estar, pero es acojonándose poco a poco hasta que el estómago ya es poco capaz de cogerlo, ¿no? Porque si no el tema es ese, ¿no? Si es salto porque todo el mundo es campeón del mundo en demo, pero eso al final no tiene es como jugar al Candy Crush, ¿sabes? no tiene... Lo comentábamos también en el primer directo de este canal. Sí. O sea, que la clave es hacerlo poco a poco y, bueno, pues como cuando educas a tus hijos, ¿no? Estás subido a la mesa, le dices que te vas a caer, que te vas a caer. Y entonces la labor de un padre no es evitar que se caiga. El tema es
ponerle, o sea, asegurarse que la mesa no tiene 3 metros de alta para que el niño no se te rompa la cabeza cuando se caiga. O sea, que se caiga y diga, hostia, pues de las mesas se cae uno. Pues es un poco lo mismo. Sí. Oye, porque también lo he hablado yo aquí en el canal, finalidad del servicio, porque yo, como vuelvo a repetir, como soy principiante, lo enfoco mucho a la gente principiante. Sin embargo, hay otro tipo de traders que ya lleva mucho tiempo operando, que también tendría cabida en Darwin X0, y de hecho, que lo comentaba en el último directo con Ferran, pueden capitalizarse enseguida, si son buenos, dado que llevan mucho tiempo haciendo trading. A ver, o sea, desde que hemos anunciado el servicio hay mucha gente que se acerca a nosotros con ideas de cómo utilizarlo, que a lo mejor no son las que consideramos inicialmente como el caso de uso clásico, ¿no? Hay, por ejemplo, traders algorítmicos que les ha gustado la posibilidad de poder tener un entorno que es idéntico al de producción de DarwinX, es un entorno real en todo salvo en el saldo de la cuenta, que les permite, por ejemplo, testar la ejecución o testar algoritmos o ver cosas que dotar una cuenta para hacer eso, pues igual es un poco una historia, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, una cuenta pagas comisiones cada vez que opera, ¿no? Entonces aquí pues no tiene un coste incremental el número de operaciones que haces, ¿no? Ese es un caso. Otro es, por ejemplo, y hay varios y lo iremos anunciando, algunos de los mejores traders de la propia plataforma van a hacer experimentos en esto. Por ejemplo, Atu, que es THA, pues él tiene una lógica que es manual, porque analizan pues, noticias y tal, ¿no? Y entonces tiene un analista que lo va a poner a intentar hacer eso con ChatGPT, o sea, con una inteligencia artificial para ver si puede codificar la lógica que aplican ellos con control humano en un algoritmo que funcione de forma mucho más automática, ¿no? Esa es una opción. Bueno. U otra, por ejemplo, crear otra estrategia. Él opera ahora ya, pues como ha llegado ya a 25 millones, pues opera con... hay trades que ya no puede hacer. O sea, se mete en divisas escandinavas y revienta el mercado, ¿no? Pues mira, voy a ver si cojo una especie de hermano pequeñño para que opere en esas divisas porque no tiene capital todavía y puede ir creciendo por ahí y añadir una fuente de ingresos adicional, ¿no? Y eso lo va a hacer, por ejemplo, con Zero también. Ese es otro caso de uso. Y luego ya está el otro, pues efectivamente, de otros que digan, por la razón que sea, prefiero hacer esta prueba, no sé, lo que cada uno irá viendo el motivo. Volviendo al segundo punto que has dicho, es cómo es de rápido capitalizarse. A ver, o sea, no creo que haya que enfocarlo como a ver cómo de rápido lo consigo, ¿vale? Ese es el primer punto. Pero en la medida en que uno tenga una serie de conceptos ya internalizados, o sea, interiorizados, perdón, es bastante asequible el conseguir una asignación desde bastante pronto en el proceso. O sea, no es lo más probable, pero no es imposible conseguir una asignación en el primer par de meses. O sea, eso es viable, ¿no? Y como pagamos trimestralmente, es posible, a poco que uno vaya teniendo cierta consistencia a lo largo de los trimestres, estar cubriendo a los 6 meses, haber cubierto el servicio de que te salga gratis, ¿no? El tema con lo que hayas podido llegar a ganar. Eso es viable, ¿no? Y esos creo que son los objetivos, ¿no? El objetivo número 1 es no palmar algo que no pueda palmar. Menos 38. No hay riesgo. La gente dice, no, pero sí que hay riesgo porque me cuesta 38. No, riesgo es incertidumbre. Entonces, es Exacto. certeza de que son 38, 76, bueno, 95, 38, así sucesivamente, ¿no? Pero lo tienes acotado y entonces el juego es parar esa caída y empezar a ver cómo recuperas todo o parte de eso, aprendiendo, jugándote esos 38, jugándote el pique, porque también ese elemento es deliberado, ¿no? El hecho de competir también con otros. Esa estructura dual de depende solo de mí conseguir una asignación, pero depende de mi rendimiento relativo a otros conseguir más asignación, porque así es como funciona. Si uno es gestor, el inversor tiene opciones, ¿no? Y va a elegir. La vida funciona así también. O sea, no es... Sí. Había en la Junta de Andalucía decía una cosa que llamaban, era como a la gente no le gustaba perder, jugaban al baloncesto, pero sin contar la puntuación. Le llamaban el balorcesto. ¿Quién cojones quiere jugar al balorcesto, no? Pues esto un poco
Luego lo mismo, la vida es así, pues es que esto es así. Cuando lo vayamos internalizando, pues eso, es no perder nuestro dinero, intentar invertir el tiempo que le dedicamos y poco a poco, pues de forma meritocrática, que nos vaya saliendo más barato, incluso gratis el servicio, hasta que podamos ganar. Lo decía antes, ¿no? Pues objetivo, me quiero pagar los Apple AirPods con lo que saque de esto. Pues venga, primer objetivo. Segundo, me quiero pagar una semana en Tenerife con mi novia, ¿no? Y poco a poco vas viendo lo que son desafíos puntuales, vas a ir subiendo, vas acumulando un track record con el paso del tiempo y poco a poco tu estómago se va acostumbrando, ¿no? De principio solo te juegas 38 pavos, luego te juegas los AirPods, luego te juegas el viaje a Canarias A y ver, mentalmente... esto que comentáis, bueno, que de hecho, es que me imagino que no lo habrás visto, pero en el anuncio que yo he hecho, uno de los puntos que remarco es la construcción del track record. Y es, a ver, yo considero que es muy importante porque es un tiempo que no está perdido, mientras que tú vas construyendo tu track record hasta que tengas el capital o bien ya estés preparado, Bueno, que será o la real. confianza, sobre todo. O sea, al final es la confianza. O sea, es construir, lo que estás construyendo es capital, pero sobre todo estás construyendo confianza. Es saber que, Ujú. me decías, ¿no? ¿Qué pasa si sale la noticia? Pues yo sé que tengo definidas las posiciones y sé que no sé qué, y no sé cuánto, de manera que, en el peor de los casos, me levanto mañana habiendo bajado mi cuenta a 100 euros. Bueno, pues mira, tal día a un año, ¿no? Porque luego en X tiempo lo recupero. Y esa confianza la tienes, mientras que si lo has puesto ahí y no sabes lo que pasa, ahí es cuando estás genial, porque no eres capaz de dimensionar. Y ese es el problema. Sí. Bueno, termino. La importancia de construir el track record es que más adelante puedes migrar a cuenta real. Bueno, más adelante, en el momento que decida, En el momento puedes que migrar elijas. a... Vale. Sí, o sea, ese es o sea, hay un punto, y esto me pasa mucho también, dice la gente, no, es que, joder, si me ha ido mal, entonces es que empiezo otra vez y tal. Y Sí. es Y, como y está, cuando, está pasando, ¿eh? pues eso yo lo Vamos, veo como una cagada. Mira, o sea, vos- mira, tengo aquí el clarinete, ¿vale? O sea, esto es como tocar el instrumento. Yo estoy aprendiendo una partitura y si la cago a la cuarta nota y paro, voy a hacer las cuatro primeras notas 550 millones de veces y luego a los siguientes no sé lo que hay. Y el parte del viaje, y esa es la otra. No, es que el inversor, si le enseña una curva mala, y yo al revés. O sea, yo veo una curva que solo va así y no me lo creo. O sea, yo hasta claro. que no ha empezado a bajar y luego se ha recuperado, no lo quiero ver. Y es para mí, como inversor, como usuario de la plataforma, joder, lo que me gustaría ver es este tío ha empezado desde cero aquí, ha ido más o menos empatando, ha bajado, ha tenido dólares, no sé qué, y luego la tendencia va cada vez mejor. Entonces ya sí veo que va así bien y digo, hostia, pues este tío ya ha pagado los deberes, ha pagado el pato y ya sabe lo que está haciendo. Y me lo creo 100 veces más eso que no lo otro, porque lo otro es Irreal. engañar. No, no es que sea irreal, es que es engañarte el primero a ti mismo. Dices, no, tío, aquí viene tu historia, lo tienes ahí, poco a poco lo vas acumulando y el desafío es, si he palmado un 10% el primer año, pues el segundo año, pagar menos, o sea, palmar menos del -5. Claro. Porque eso ya es un éxito. O sea, el perseverar un año y pico y ver ahí y no palmar, joder, es que, o sea, solo hay dos tipos de test, los que han palmado y los que lo reconocen. O sea, no, O es que es así. los que van a palmar y los que han palmado, ¿no? Claro, Que, es que que- es, es que- que es, es que es que os así y he... es parte del proceso. Es que del no. juego, sí. Es Oye, que no, pues... también es, ¿y cómo vas a hacer el lema de la página web bueno? Digo, pues mira, te lo digo, es muy sencillo. Vas a hacer 200 putas mierdas de lemas de la página web hasta que ya todo el mundo te diga este. Y ya cuando lo tengas que hacer, pues ya tienes el bueno. Pero para hacer el bueno tienes que hacer 200 malos. Y no Claro, te lo quita nadie. El tema es intentar solo hacer 50 malos, pero que tienes que hacer uno malo, seguro. Y lo de seguro. resetear la cuenta, idem de idem. O sea, ¿a quién quieres engañar? Ujú. Iba a preguntarte ahora porque, bueno, voy a aprovechar que se están uniendo ya un montón de gente al directo. Bienvenidos a todos, que ya están haciendo sus preguntas por ahí. Vamos a intentar hacer el guión que yo tengo preparado y luego al final lo vamos Venga, me respondiendo. callo. Pero de todas formas, Oliver Delgado, vamos a resolver esa duda ahora, ¿vale? Porque te iba a Ujú. preguntar si pudieses explicar brevemente, vamos, más que nada porque ya se ha explicado en muchos sitios, yo también lo he explicado aquí en el canal, pero
brevemente en qué consisten las etapas, qué metas hay dentro de Darwin X0, cómo se calcula el rating, capital mínimo, capital máximo de asignación. Vale. Bien, bueno, pues empiezo con la... Perdona, Juan, y en algún momento te interrumpiré y haré un inciso para entrar más en detalle o tocar más en profundidad esa duda. Vale, espero saber todas las dudas porque se explican los principios y la base técnica de lo que hay. Si hay alguna cosa que no sepa, levantar la mano y me da la vergüenza, tengo que reconocer que no me lo sé y debería de sabérmelo, ¿vale? Pero, o sea, la clave de todo esto es que todo lo que os explique lo veáis en el contexto de ir subiendo una escalera, ¿vale? Que eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona... no sé que lo explicamos muy rápidamente. O sea, hay que operar una cuenta con dinero virtual que es real. O sea, esa cuenta es un entorno idéntico a un entorno real porque es un clon de una cuenta real en DarwinX en la que hay un saldo de 100.000 euros y lo que hay que hacer es intentar hacer crecer ese saldo con una estrategia de forma consistente, sabiendo que el saldo de esa cuenta no importa una mierda, porque lo que importa es que esa cuenta se va a convertir en un índice que será nuestro track record, un índice que empieza en 100, o sea, la cuenta empieza en 100.000 y el índice empieza en 100. Y entonces, la idea de todo esto es ir haciendo crecer los 100, operando nuestra cuenta con los 100.000 de la manera más invertible posible. Y ahora entramos en qué es ese invertible, porque eso es lo que ancla toda la película esta, ¿vale? ¿Alguna duda hasta ahora? Te lo he explicado. No, perfecto. Vale, o sea, hasta ahora lo que tenemos es un MetaTrader 5, un MetaTrader 4, yo tengo 100.000 pavos, voy operando, se va moviendo una cuenta exactamente igual que una cuenta real de un broker, pero que es un dinero virtual. Y a la vez, y esto es la clave, va a haber una cosa que es mi fondo, o sea, mi yo fondo, que empieza con 100, y cada vez que yo compro euro-dólar en un sitio y el euro-dólar va a mi favor, el índice se va a mover a tu favor. Que se va en tu contra, el índice va a tener una correlación entre lo que sube y baja tu cuenta en todo momento. El Darwin. En la medida, y esto es... El Darwin, ¿no? El índice, sí, el Darwin. O sea, nosotros lo llamamos Darwin, pero es un índice, como lo quieran llamar, ¿no? O sea, el punto. Esa es la base de la película, ¿vale? Y dirá todo el mundo, pero ¿por qué coño deciden estos tíos hacer la historia sobre el índice en lugar de sobre la cuenta de trading? ¿Vale? ¿Por qué? Porque en última instancia está todo diseñado para que ese track record que estamos creando al operar en nuestra cuenta real acabe siendo nuestra carta de presentación ante unos inversores. Unos inversores que podrán elegir entre muchas estrategias que compiten por ese capital. Y para poder elegir, lo que tenemos que hacer es crear ¿cómo se llama? En inglés lo dice un level playing field, un terreno de juego nivelado que sea capaz de comparar a los ojos de un inversor estrategias que pueden ser completamente distintas. Yo puedo operar en mi cuenta real de una manera, pues haciendo swing trading, haciendo 10 operaciones al mes. Hay otros que harán scalping y harán 200 o 400 o lo que sea, ¿no? Y en última instancia, los inversores querrán elegir o podrán asignar o diversificar entre esas distintas estrategias. Si uno opera con un huevo de riesgo en su cuenta de MetaTrader y otro opera con poquísimo riesgo en la cuenta de MetaTrader, estamos entrando ya, no es que este gana mucho, pero ha tenido mucho riesgo, pero no sé qué, pero no. Lo que hacemos nosotros es decir, vale, vamos a coger el nivel, y ahora entramos en la primera fase, vamos a entender cuánto riesgo asumes tú operando con tu cuenta de MetaTrader 5 con tu estrategia y vamos a traducir eso a un índice que es comparable a todo el resto de índices. Y la primera fase que hay es esa fase que la hemos llamado de entrenamiento, que tengo una guerra ahí con los de marketing porque es una mierda de término, porque no se está entrenando a nadie. Lo que se está haciendo es calibrar el índice entendiendo cuánto riesgo tengo yo en mi cuenta MetaTrader 5 y cómo de arriesgado eso es con el mismo nivel, o sea, con esa especie de nivel base que va a haber en el índice. Si yo opero con mucho más riesgo que el índice se va a mover menos de lo que se mueve en mi cuenta. O sea, si en un mes bueno o malo puedo ganar más menos 20% y el índice se mueve más menos 5%, lo que tengo que contar más o menos es que los movimientos de mi cuenta van a ser 4 veces más grandes que los del índice.
que el incentivo que te está dando es olvídate de hacer o buscar no sé qué objetivos, e intenta hacer que el índice, o sea, que la cuenta sea 1 a 1 lo que hace el índice. Porque ya en ese momento lo que te va a obligar es a tener una gestión de riesgo invertible, que es lo que buscamos a largo plazo. Esto me vas a Entonces, ¿qué permitir es una gestión de riesgo invertible? me vas a Dime. permitir que haga un inciso porque hay muchísimas dudas acerca de esto, que esto de lo que estás hablando es el VAR, el motor de riesgo de DarwinX. ¿Vale? Sí. Y hay muchas dudas porque mucha gente que no viene del ecosistema DarwinX, que no ha operado Sí. anteriormente en DarwinX, no consigue entender. Y estamos, yo al menos estoy muy implicado en intentar hacer comprender a la gente Vale, cómo es que funciona. esta es la madre del cordero de la película, porque si no has entendido esto, todo lo demás te puedes limpiar el culo con ello. No te sirve bastante para nada, ¿vale? Entonces, volvemos a lo mismo. Un inversor está dispuesto a asumir un riesgo para obtener un retorno, ¿vale? Esa es la forma en la que hay que ver todo esto. Un inversor, si no sabe cuánto riesgo asume, si es un inversor con 2 dedos de frente, o sea, hay gente de todo en la viña del señor, pero si hay un inversor, si no sabe cuánto arriesga, no va a invertir. Claro. No va a invertir. Igual que tú dices, o sea, ¿jugaría una ruleta rusa que no sé cuántas balas hay en el cañón? ¿Verdad que no? Bueno, ni si sé que hay una. Bueno, vale, no, pero si te dicen que hay una entre 100 millones y te pagan suficiente dinero, dices, pues hostia, pues lo necesito para pagar la universidad de mi hijo, ¿no? O sea, es una... Pero tienes que saber cuántas, porque si no sabes el riesgo, te da igual lo que puedas ganar. O sea, si te dicen, no, mira, aquí tienes la pistola y no sabes si hay 6 balas o ninguna, me puedes pagar 500 millones de euros que yo no voy a invertir, ¿vale? Ese es el primer punto. Entonces, si no tenemos acotado el riesgo, nadie va a invertir. Y si... Bueno, vamos a dejarlo ahí, luego entramos a esto. Entonces, la clave de todo esto es cómo se define el riesgo. Ajá. El riesgo es una forma de medir la incertidumbre a futuro. Como la predicción del tiempo. Vamos a hacer la predicción del tiempo, ¿vale? Que es un tema interesante, ¿vale? Probabilidad. ¿Qué predicción del tiempo es? ¿Qué predicción del tiempo es más? Igual es que yo hablo como muy abstracto, pero vamos a decir, os voy a explicar 3 cosas. Para acotar el riesgo hay que acotar un horizonte temporal, porque no tengo más visibilidad de lo que va a pasar en un segundo de lo que va a pasar en un año. Y cuanto más segundos pasan, menos visibilidad tengo. Hace falta acotar un horizonte temporal, una probabilidad, porque esto no es estás embarazada o no estás embarazada, no. Hay probabilidades de que pase una cosa o la otra, no es 0 o 1, ¿vale? Ese es el siguiente punto. Y luego un nivel de pérdida. ¿Cuánto puedo llegar a perder con una determinada probabilidad en un determinado horizonte temporal? Si no he acortado esos 3, no tengo acotado el riesgo. Entonces, igual que como en la geometría. Si tú quieres definir un plano, te hace falta 3 vectores. No te valen... No, te faltan 2, pues esto te falta 3, ¿vale? Ya se me han pasado los años, ¿vale? Entonces, ¿qué es el VAR? Es fijar esos 3 parámetros. En el caso nuestro, es una medida de riesgo que dice, en el próximo mes, con una probabilidad del 95%, va a perder menos del 6,5%. Vale. ¿Vale? O sea, yo te digo, puede usted invertir aquí y le digo, de cada 20 meses o de cada 100 meses va a haber 95 en los que perderá menos del menos 6,5%. No te he dicho menos 65%. O sea, yo si te digo una estrategia 95% de los meses va a ganar más que el menos 6,5%, es una estrategia con menos riesgo que una estrategia que el 95% de los meses va a ganar más que menos 95%, porque una puedo perder perfectamente todo en un mal mes, en la otra digo, bueno, pues habré perdido, pero queda algo, ¿no? Para seguir, claro. Vale, entonces, visto al revés, ya entrando en la parte de las pérdidas. O sea, si tengo un 95% de ganar el menos 6,5% o más, tengo un 5%, que es el 1 menos el 95, de palmar como mínimo el 6,5. ¿Vale? Entonces, el VAR es una forma de decir cuánto puedo perder en un mes malo. Por ejemplo, por daros unos ejemplos, un índice bursátil, por ejemplo, el S&P 500, tiene un VAR más o menos del 6,5%. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de los meses lo hace mejor que palmar el 6,5%.
Pero hay un mes de cada 20 que palma eso y más. Y perfectamente puede ser que el peor mes de cada 100 palme un 20%. Perfectamente. Ese es el nivel de riesgo del S&P 500. Y el de un Darwin, el del índice, deliberadamente lo hemos anclado a ese nivel, para que los inversores digan, voy a invertir X en las acciones y una parte en la mejor estrategia de todo esto, o las mejores estrategias de todo esto. Ok. Por ejemplo, ¿qué VAR tiene la acción de Apple? Como la acción de Apple es parte del índice y no todas se mueven a la vez, a lo mejor, o sea, hay otras en las que el índice en el Nasdaq está la Apple, ¿no? O sea, hay otras acciones y no se mueven todas a la vez, ¿no? Pues lo normal es que sea más volátil la acción de Apple que el propio índice, porque es parte del índice. Entonces, la acción de Apple, más o menos, el VAR que tenía la última acción mira tenía más o menos el 10%. O sea, es como 50% más arriesgada que el índice de S&P 500. Ujú. Y ese índice que estamos creando, estamos intentando batir al índice. O sea, ¿cómo lo va haciendo el S&P 500? Pues bueno, va más o menos creciendo un 5 o 10% al año y se pega la peor hostia en un año, a lo mejor es más o menos 20, o sea, 30%, más o menos, ¿no? Es una cosa de esta. Bueno, pues el VAR es una medida de riesgo de qué es lo que puede pasar con el valor de este índice en un mes. Entonces, si yo opero mi cuenta de 100.000 pavos con un apalancamiento de 81, con 500 operaciones al día, ¿qué puede pasar con esa cuenta? Que cualquier día no tenga cuenta, ¿vale? Es un riesgo muy alto. Si hago eso mismo con un apalancamiento de 0,5 a 1 o 0,2 a 1, es mucho menos probable que me levante un día y apalma la cuenta. Y sin embargo, ese inversor va a querer comparar entre las dos. No puede. Hay que nivelar. ¿Cómo? Perdón. Hay que nivelar. Hay que nivelar. Y no solo eso, es que lo que puede llegar a pasar, y pasa con gente, es que el tío que ha reventado la cuenta con ese 81 de apalancamiento, la estrategia era buena. Lo que pasa es que no vivió para saberlo. Pero entonces, el VAR, ¿qué es? Una forma de medir el riesgo. Y en este caso, el índice es una forma de, por un lado, medir el riesgo. O sea, esta fase de calibración, lo que hacemos es medir el riesgo y dice, vale, viene aquí el figura del 81 de apalancamiento, 500 operaciones al mes. Y llega el otro, que es el de 2 operaciones al mes con 0,5. Y lo que hacemos es, vale, este opera en modo kamikaze suicida, del apalancamiento suyo hay que coger 1 entre 100. Y el otro a lo mejor hay que doblarle para que llegue al mismo nivel. Entonces, esos dos índices ya son comparables. Ahí es donde entra en juego el multiplicador, ¿no? El famoso multiplicador de... Lo que hacemos es escalas para igualar a todos. O sea, todos tienen la termita asesina, vale, pues vamos a ponerlo en termita, pero no asesina, porque lo que interesa es, o sea, si el inversor quiere apalancarlo, siempre tendrá tiempo de apalancarlo, pero primero tiene que saber cuál es el riesgo. Vale. Y el índice lo que nos obliga es a, por un lado, definir un nivel de riesgo. O sea, si yo ya sé que la termita es asesina, ya lo puedo escalar para abajo. Lo importante es que siempre se mantenga en ese mismo nivel. Porque digo, vale, si opera 100 veces más arriesgado de lo que yo creo, no hay ningún problema. Lo cogemos esto, dividimos el apalancamiento entre 100 y tenemos la misma estrategia a un nivel X. Y todas las estrategias de toda la plataforma, Cero y eventualmente también DarwinX, están calibradas para que el riesgo sea igual entre ellas, de manera que ya son comparables. Y en el momento que son comparables, le podemos dar una puntuación y podemos hacer un ranking, porque si no tenemos eso, al final lo que tenemos es el coño de la Bernarda. Con todo mi respeto para la Bernarda. Sí. ¿Vale? Entonces ya, o sea, una vez que hemos nivelado el terreno de juego, esa primera fase, calibración. ¿Tú qué eres? ¿Termita asesina o amarrategui del total? Vale, una vez que lo tengo identificado, te creamos un índice que ya tiene en cuenta tu operativa, tu riesgo, para que sea comparable entre todos. Y una vez que entras ahí, ya puedes entrar a competir. A competir contra ti mismo, contra tus instintos animales, contra el mercado y eventualmente luego contra otros. Vale. Y ahora, por seguir ya tu guión, porque la gente dice, este tío se enrolla de la hostia y no... Entonces, entramos, ya tenemos ese índice y entramos en el primer peldaño de la competición, que es Silver, o sea, es la categoría de plata. ¿Cuál es el objetivo en todo momento para subir la escalera? Que esto es lo importante de toda la película, no lo hemos hecho todavía. Desde nuestro punto de vista, lo que buscamos es gente que en 5 años sea capaz de ser igual de bueno que el tío de los 25 millones de hoy. El tío de los 25 millones de hoy es el que mejor lo ha hecho de los últimos 5 años y por el año pasado creo que Javi lo sabrá mejor, pero decenas de miles de track records que hemos visto. Y el mejor, de forma acumulada, con ese riesgo estandarizado que hemos dicho,
que es un riesgo similar al del S&P 500 y por lo tanto comparable con el S&P 500, ha ganado no sabría los datos, pero ha acumulado un 20% al año, pongamos. Para ganar acumulado un 20% al año, un 25% al año, que es lo que ha hecho el mejor de la plataforma, el objetivo tiene que ser ganar pues entre un 2% al mes de media. Cuantos más meses seguidos con la menor volatilidad, mejor, porque entonces mucha más tranquilidad das a los inversores, ¿vale? Nadie, ni ha conseguido ganar un 2% al mes todos los meses. O sea, ha tenido un drawdown, por ejemplo, del 16%. Ha habido esto que ha llegado a bajar un 16% de máximos a mínimos. Pero de media el objetivo ha sido, si consigo todos los años ganar entre el 1 y el 2%, entre un 10 y un 20 o un 25%, ya tengo una cosa que eventualmente puede acabar en que yo cobre 600.000, 800.000 euros al año de los inversores, que no está mal, tardas tiempo, pero llegas a eso, ¿no? Pues entonces, el objetivo de toda la plataforma, desde el primero que entra, desde cero, hasta el que está arriba del todo, es buscar un retorno sostenido del 2%. Ok. Y lo jodido de todo esto no es el 2%, lo jodido es el sostenido. Sí. ¿Vale? Porque el 2% lo consigo hasta yo, que no tengo ni puta idea. O sea, si le doy lo suficiente a esto, algún mes me va a sonar la flauta y voy a ganar el 2% y diré, ya estoy campeón. No. O sea, es todos los meses, todos los años. Eso es lo jodido del tema. Pero ese es el objetivo. No estamos buscando un 10% al mes, porque no lo ha conseguido nadie. Claro, pero aquí entra en juego el factor tiempo, perseverancia y constancia, porque cuantos más meses lo intentes, más probabilidad vas a tener de alcanzar ese 2%. Y cuanto menos la cagas en los meses que la cagas, porque la vas a cagar, ¿vale? Entonces, volviendo al punto del rating, que decíamos, la puntuación. O sea, ¿qué influye en eso? Es hacerlo bien cuando va bien y no cagarla cuando va mal, ¿vale? No cagarla demasiado. No la cagarla, o sea, eso es, no cagarla demasiado cuando vas mal. ¿Qué tiene en cuenta? Pues tiene en cuenta el retorno acumulado en los periodos que hay, que son 5 meses, y el drawdown máximo que ha habido. Aquí hay una duda, porque si tú entras en la plataforma de Darwin Xero, en la herramienta esta que me parece una genialidad, a quien se le haya ocurrido, enhorabuena, ahí en esa calculadora de rating te aparece la rentabilidad del mes actual para arrastrar, te aparece la rentabilidad acumulada de los 5 meses anteriores. Que esa es la que cuenta, sí. Y el drawdown máximo de los 5 meses anteriores. Sin embargo, cuando he entrado yo en la página de preguntas frecuentes de Darwin Xero, pone que el cálculo se hará con los 6 meses, tanto de drawdown como de rentabilidad acumulada. No te sé que el orden de magnitud es entre 5 y 6. Habría que revisarlo. No es descartable, o sea, quiero pensar que no, pero no es descartable que haya todavía alguna cosa mal en esta, pero lo que va a misa es el interfaz. O sea, la calculadora. La calculadora. O sea, esa es la que va a dar un feeling. O sea, estas cosas. Vamos a ver, si no estás dispuesto a invertir 6 meses, un año en esta película, o sea, 240 euros o 500 euros, lo mejor es que ni estés en el webinar porque te va a parecer una pérdida de tiempo. Y una vez que has decidido que vas a hacer esa inversión, el feeling del rating de cómo vas y no vas, o sea, lo vas a ver muchísimo mejor, te pones a ver cómo vas tú, te coges con el grupo de colegas del esto, a ver cómo vas tú, y poco a poco vas cogiendo un feeling de cómo funciona. Ese es uno. Y el otro, que es incluso más importante, porque el rating es consecuencia de algo. No es algo que puedas influir. Al final te tienes que centrar en lo tuyo. Lo que sí que te tienes que centrar, y eso creo que es clave, es conseguir la mayor correlación posible entre lo que haces en la cuenta del 5 y lo que luego hace el índice. Porque te va a dar una medida de si estás gestionando el riesgo de forma invertible. Esto, quiero hacer un apunte para todos los que estáis en el directo, que en mis redes sociales, que por cierto las tenéis en la descripción del directo por si queréis seguirme, voy compartiendo ciertas cosas de Darwin Xero. Y ahí he dejado un enlace de una publicación que hice de Twitter de cómo se calculaba o cuál era el funcionamiento de ese motor de riesgo, de ese VAR. El VAR el VAR es una medida comúnmente aceptada de medición de riesgo. El motor de riesgo lo que hace es ¿Cómo replica el Darwin las operaciones de nuestra cuenta de trading? Eso es, esa es la clave, eso es. Vale. Sí. Entonces,
ahí no lo puse al final del hilo, pero si os interesa echarle un ojo, porque es lo que está diciendo Juan aquí. Lo interesante es intentar hacer trabajar lo menos posible al motor de riesgo. Eso Es decir, trabajar a un 6%, a un 6,5% de riesgo desde nuestra propia cuenta de trading. Eso es. Con esto, que es el apunte que quería hacer, conseguimos mucho más control sobre nuestra rentabilidad en el Darwin. Y aparte no hace falta, porque hay mucha gente en grupos de Telegram y en redes, hay mucha gente, yo veo a mucha gente sobreapalancándose. Lo cual Bueno, es que ese es el tema. No sirve absolutamente para nada. Eso es. Bueno, vamos a ver, sobreapalancándose, es que lo de sobreapalancarse es un tema que no es lo mismo para todo el mundo. O sea, la clave de todo esto es saber apalancarse. Saber apalancarse de forma sostenible en el tiempo. Esa es la clave. O sea, yo una vez que el otro día hicimos un webinar sobre esto en el LATAM Trading Sí. un evento de esto, ¿no? Y la clave de todo esto es pensar cuánta pasta puedo arriesgar yo al mes. ¿Vale? O sea, con esta misma medida que te he dicho del porcentaje de pérdida, tal, no sé qué, lo hacemos incluso más sencillo. De cada 20 meses, ¿cuánta pasta me puedo permitir el peor? Dice, pues mira, yo en el mes, si pierdo más de 1.000 pavos, me voy a meter en un problema que me va a tener operando giñao y no. Bueno, pues yo ya sé que el movimiento máximo de mi cuenta de trading tiene que ser 1.000 euros. Tenga 1.000 o 5.000 o 10.000 o 15.000. Eso da igual. El apalancamiento luego es una medida frente al capital que he puesto en la cuenta, pero en el fondo da igual. O sea, la clave de todo esto es qué importe de pasta va a hacer que opere giñao. Porque en el momento que opere giñao la voy a cagar. La cagaré incluso sin estar giñao porque es parte del juego, o a lo mejor estadísticamente habrá meses que es que no la estoy cagando, estoy aplicando mi estrategia y en este momento el retorno, o sea, el mercado no cuadra con mi estrategia. Que eso, los traders buenos lo que hacen es que cuando les va bien ganan mucho y cuando no les va bien pierden poco, pero saben que su estrategia en momentos de entorno al mercado, por ejemplo, SEDI, cuando no hay volatilidad, la estrategia pues no tira. Ajá. Pero no cae. O sea, el SEDI dice, bueno, pues llega sin tirar tiempo porque llevamos tiempo sin volatilidad, pero la estrategia no pierde dinero. Bueno, pues podría ser un paso adelante, ¿no? Y los que estamos invertidos ahí sabemos, pues mira, en el momento en que empiece la volatilidad del mercado, es que la va a partir. Yo sigo aquí porque nunca sabes cuándo va a pasar eso. Claro. ¿Vale? Ese es el punto. Pero cuando enfoco esto, digo, a ver, ¿cuánta pasta puedo llegar a palmar en un posible drawdown sin tener que empezar a retirar pasta o cambiar mi forma de operar, esto que es lo que no podemos hacer, porque entonces es que no tenemos estrategia. Bueno, por ejemplo, 1.000 pavos o 2.000 pavos. Bueno, pues si yo tengo eso y sé que de la manera que opero, pues esto, pues a lo mejor tengo que poner en mi cuenta 5.000 para operar con apalancamiento determinado. Podría operar con 20.000 y operar con mucho menos apalancamiento, pero el apalancamiento da igual. Lo importante es saber la pasta que puedes palmar en un mes más. O sea, eso es la clave, porque el apalancamiento es una forma de llegar a eso. Eso no es como una indirecta. Es decir, ¿yo cuánta pasta puedo llegar a perder? Y es lo que nos dice el VAR. O sea, si yo tengo un VAR del 10% y estoy operando con 6.000 pavos, puedo palmar 10.000 de esos pavos en un mes malo de cada 20. Y podría llegar a palmar 20.000. Entonces, yo tengo que estar cómodo con saber, he puesto en mi cuenta 100.000 pavos, podría llegar a palmar 20.000. A lo mejor lo que tengo que hacer es poner solo 40.000 pavos en la cuenta y operar exactamente igual. Tendría el doble de apalancamiento, pero tendría el mismo riesgo igual. Esa es la clave. O sea, la clave de todo esto es que no quiero empezar. Si palmo más de 20.000 pavos, me pongo nervioso. O más de 200 o lo que sea. Eso es un importe de función del trabajo de cada uno, del aguante que tenga. Es un número que tenemos que saber todos. Pero el VAR lo que te dice es eso. ¿Cuánta pasta puedes perder operando de la manera que operas? Si operas con un VAR del 10%, un mes de cada 20 vas a palmar como mínimo 10.000 pavos. Vale, a ver, voy a hacer un inciso porque yo comentaba esto por otra duda que es recurrente, que es cuáles son las formas de perder la cuenta de trading virtual. Entonces, bueno, la forma de perder la cuenta de trading virtual es la misma que perder la cuenta de trading real, fundirte los 100.000 pavos. Claro, a eso voy. Si yo estoy operando con 5 lotes por operación. Pero a ver, o sea, es que si alguien se funde la cuenta de dinero virtual, es que no tiene ni puta idea de qué va el juego. O sea, es así de sencillo. Porque es que no sirve absolutamente. Dale la vuelta. Puedes multiplicar por 10 la cuenta virtual y sirve para lo mismo que reventar la cuenta virtual, que es para nada.
No va del juego. Yo por eso cuando yo empecé a testear el servicio, bueno, y de hecho lo voy a seguir haciendo, yo por operación, bueno, yo soy trader algorítmico o intento serlo. Tengo mi portfolio de sistemas y cada uno de ellos opera a 0,01 lote. Sin embargo, el multiplicador, que es el que el que replica las operaciones en mi Darwin, me está multiplicando por 38 veces. Y tengo a lo mejor 15 o 20 euros de beneficio en la cuenta de trading, pero es que da igual. Es el inciso que quería hacer porque... Lo único que importa es el índice y hay que coger un feeling de qué es lo que hace mi estrategia y cómo se mueve el índice. Porque todo lo demás, la cuenta de 5 es una forma de coger las señales en un entorno que será el que luego haremos cuando nos jugamos nuestro dinero real, que idealmente acumulamos ese capital lo antes posible. Así que llega un momento que hay dos cosas que importarán. Uno, cuánta pasta gano yo con mi propio dinero en la cuenta de MetaTrader 5 y otro, cuánto cobro de asignaciones de Silver o de oro o de lo que sea. Pero lo importante al principio es saber apalancarte. ¿Cómo? Pues puedes apalancarte 2 veces el nivel de riesgo o 0,5 veces el nivel de riesgo, pero lo importante es que no cambies. No puede ser que te apalanques 10 veces el nivel de riesgo y otra 0,5, porque tú no tienes ni puta idea de funcionar tu estrategia. Puede ser que has tenido mala suerte y has palmado el trade de 10 veces apalancado y has ganado el de 0,5 y en el fondo tienes una estrategia ganadora y estás palmando pasta. Claro. Ya, si no mantienes un apalancamiento homogéneo, consistente en el tiempo, no sabes dónde estás. Y luego, si unos en la plataforma operan con un apalancamiento, un riesgo alto, y otros con un riesgo bajo, no hay forma de comparar luego las cosas para poder hacer una parte competitiva de las asignaciones en condiciones. Muy bien. Ni saber tampoco cómo dibujar nuestra estrategia, porque tu estrategia, la clave es cuánto gana relativo al riesgo que asume. Esa es la clave. Si consideras una de esas dos sin tener en cuenta la otra, no vale de nada. No has definido la estrategia. O sea, no. Ok. Otro tema. Seguimos hablando de nuevas herramientas. Sí, no, pero espera, o sea, la duda esta se quedaba pendiente era de cómo funciona la historia, ¿no? O sea, tú operas en la cuenta 35, en el fondo lo que haces es realmente mover un índice, ese índice empieza en 100 y en función de, según va avanzando, del drawdown que ha tenido en una ventana en los últimos 6 meses y el rendimiento acumulado en esa ventana, con una ponderación mayor de lo reciente, genera una puntuación. Entonces, esa puntuación, en el momento que es cada mes, o sea, entonces, en el momento en que consigues 70 al final de cada cierre de mes, obtienes automáticamente, sin ningún tipo de condición adicional, cuando tienes 70 o más, recibes la asignación mínima de 25.000 euros. 75. 25. No, 75 de rating, ¿no? De rating, pues no estaban 70, que como lo van cambiando, 70, 75, una cosa así, ¿vale? 75 y 25 de asignación. Bueno, claro, no puedo cambiar. En su momento eran 30 de asignación, lo van cambiando estos cabrones, ¿vale? Pero vamos, ese entorno, ¿vale? Y no cambiará. Una vez que está fijado, hemos puesto el número redondo, ¿vale? Obtienes los 75, recibes 25. Y si además de los 75 has conseguido una puntuación adicional, hay un escalado en el que puedes llegar hasta 250.000 de capital. Y luego el trabajo a partir de ahí es, en los próximos 3 meses, esa asignación que has recibido, pongamos la de 25.000, hacerla crecer lo máximo posible, lo que es el índice. ¿Vale? Entonces, pongamos que hacemos de media un 2% al mes, o sea, 6% en esos 3 meses. ¿Vale? Entonces decimos, vale, el índice estaba, pongamos, en 100, por poner un número redondo, sí. Ha subido de 100 a 106, es un 6%, y lo que hago es multiplicar 25.000 de asignación por 6% de retorno por 15% de participación en beneficios. Entonces, luego aquí los números, voy a hacerlo aquí en la calculadora. Sí, aquí lo que pasa es que entra en juego el tema de la marca de agua, que es otro asunto a abordar en otros vídeos, porque si nos paramos aquí a explicarlo... Pero ya he hecho yo algún vídeo sobre ese tema, haré alguno que otro, que de hecho... A ver, serían 225 euros, estaba a punto de decirlo, pero no me atrevía. O sea, 225 euros por esa asignación de ese mes. Si, como hemos ido ganando el 2%, al mes siguiente hubiéramos recibido otros 25.000, pues entonces tendríamos meses corridos, o sea, supongamos que vamos obteniendo 25.000 euros, haciéndolo crecer un 6%, con 15% de participación. Pues cada mes nos llevaremos 225 euros.
por entender los órdenes de magnitud. A Que ver, son, u- que son u- 250.000 en lugar de 25.000, pues por un, 10, se- 2.250. un segundo, Juan, porque aquí, si tú el primer mes obtienes 25.000 y el segundo obtienes otros 25.000 y el tercero otros 25.000, entiendo que ese cuarto mes, al inicio del cuarto mes, que es cuando se hacen el pago de las comisiones, Ujú. vas a estar obteniendo un 15% del 6% del primer mes, Sí, un 15%, pero de 25.000, quiero decir, sí. un 15% del 6% de 50.000. Sí, yo la forma de ver, efectivamente, es acumulativo. Entonces, es todos los Es- meses. Si yo todos los meses consigo 25.000 y lo hago crecer un 6% a cada trimestre corrido, o sea, por hacerlo, empezaría el primer mes, tenía 100 del índice. El Sí, siguiente mes estarían 102, luego el 104, o sea, no es exactamente un 2 porque el 2% de 102 no es lo mismo, pero vamos, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, esa es la cotización del índice. Y entonces yo voy recibiendo en el mes, al final del mes 1, donde estaban 102, recibo 25.000. ajá. Desde 102 al siguiente mes 104, 106, 108. Por ese mes, esa asignación de ese mes de 25.000 recibiría 6% por 25.000 por el 15%. Al mes siguiente, si vuelvo a ganar la asignación cuando estoy en 104 y luego lo hago crecer hasta 110 3 meses después, pues 225 de esa manera me estaría sacando 225 pavos al mes. Ok. Hasta que poco a poco ya, o sea, muy poca gente va a conseguir eso todos los meses, con lo cual la asignación, la probabilidad de conseguir una asignación mayor teniendo esa consistencia es mucho más alta. Nos iríamos acercando a Gold, que ya entraremos en lo que es la división de oro, en las que las reglas son las mismas, pero hay muchísimos menos participantes. Las reglas para obtener Las asignación reglas son... quiero decir la puntuación, o sea, lo que se evalúa es el índice y el retorno que has obtenido por el índice, pero en este caso no a 3 meses, sino a 6. Ajá. Pero tenía entendido que... O sea, que no había rating en Gold. No hay rating, pero sí que hay participación de beneficios. O sea, lo que hay es lo que vayas ganando en los 6 Ah, vale, meses. vale, vale, ya está, ya O sea, está. esa es No, la no, regla no que hay estaba siempre. En entendido. todo Alunex lo que se mantiene constante es intenta ganar entre el 1 y el 2% de la forma más consistente posible durante más meses el mayor tiempo posible. Y mientras te mantengas con eso, todo lo demás te la suda. Te la suda porque vendrá solo, ¿vale? O sea, es que es campeonato, que si consigo tal, no sé qué. Tú tienes que centrarte en punto 1, que tu índice se comporte de forma lo más correlacionada ¿cómo se llama? Que la cuenta de trading. Celdar. Que a lo mejor prefieres apalancarte el doble porque el día que operes con tu dinero querrás apalancarte el doble. Ningún problema. Que te quieres apalancar el triple, ningún problema, porque en última instancia el objetivo probablemente es tener tu propia cuenta de trading. Pero lo importante es apalancarte, o sea, tener un riesgo constante. Saber que un mes malo palmas 500 o 1.000 o 2.000 o lo que sea. Ese es el punto. Y a Ya. partir de ahí, cuando ya tienes eso, si consigues hacer que el dinero crezca el equivalente al 2% a ese nivel de riesgo, todo lo demás te la sudan, porque ya llegarán. Ok. Y llegará Mira, pronto. O sea, es relativamente sencillo que el servicio te salga gratis. A poco lo hagas más o menos bien, puedes llegar a acumular suficiente capital y sobre todo confianza para que llegue un momento, te hagas las cuentas y digo, vamos a ver, esto me cuesta 38 pavos al mes, que son unos 450 al año, ¿no? Si yo ya me siento cómodo para abrir una cuenta de 1.000 pavos o de 2.000 pavos, es del género gilipollas pagar 500 euros al año por algo que tengo gratis en mi cuenta real. Entonces, cada uno tomará esa decisión en el momento que considere que está listo. Pero lo importante de todo esto y lo bonito de todo esto es que si lo decides a los 6 meses, habrás palmado 240 pavos, no 5.000. exacto. Y habrás aprendido cosas que no hubieras aprendido y probablemente sigas operando, porque hay mucha gente que empieza, palma 5.000 pavos a los 3 meses y dice, hostia, es que en la puta vida vuelvo a tocar la cosa esta, porque fíjate lo que me está costando y a lo mejor hubiera sido una trader. Es que es imposible Eh, saberlo. voy a ir resolviendo ciertas dudas que vienen a No sé, es colación. que no veo el feedback de la gente, pero igual dice, este tío me parece un eliminado, no sé No, qué. no, 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 pero yo te voy diciendo, mira, porque Ditus Beltrán, muy buenas, nos pregunta que si los 25.000 de asignación garantizada los obtienes superando ese 75 de rating, Uh-huh. si se mantienen durante los 3 meses, aunque el segundo mes no llegues a ese 75 de rating. Ah, vale, no, está claro. O sea,
Una vez que has recibido eso, los 25.000 son tuyos durante 3 meses. Ya no hay nada que te los pueda quitar. Ok. Y José, buenas tardes, nos Otra cosa es que pregunta. luego no ganes nada con ellos, pero la asignación la tienes. Exacto, claro. Ujú. Nos pregunta que si el multiplicador va cambiando o adaptándose en el tiempo a la forma de operar del trader, o es fijo Sí, una sí que vez que se se va hace. adaptando poco a poco, efectivamente. O sea, se puede Es cambiar ese adaptativo. multiplicador de forma, pero hay que hacerlo siempre de forma gradual. Sí, mira, aquí te voy a hacer yo el inciso, porque desconozco el dato, no sé, a lo mejor si tú lo conoces y puedes aportar. Esa adaptación del multiplicador o del motor de riesgo que Ujú, replica en el Darwin o ujú, en el índice, ujú. en Darwin X clásico me parece que eran cada 45 días o cada 45 Es, operaciones. el- es el mismo, es que el motor de riesgo es idéntico, es el mismo, no es distinto. Vale, ok. Pues sí, O sea, entonces es el me mismo, parece. es que es el mismo entorno porque la idea de todo esto es que lo único que cambia es lo que te arriesgas. Desde que empiezas Vale, hasta que... vale. Vale, voy a seguir porque quería preguntarte una duda yo mía personal. En Ujú, cuanto a la herramienta esta nueva que había añadido también del Darwin Life Trades, ujú. Ese donde... es clave. Sí. Ese es el que sí que es clave. Ujú, Porque esto cuando me lo contó Joan, cuando yo estuve hablando con Joan y lo vi por primera vez en la plataforma, yo flipé. Pero claro, en cuanto a la protección de la propiedad intelectual de la estrategia de cada trader, Eso solo lo ves tú. solo lo ves tú. Entonces Sí. yo quería preguntarte, ¿habéis estudiado la posibilidad de incluirlo para que lo vean los inversores cuando llegues a gol? Eh, Cuanto más te Como... acerques al gol de a lo siguiente, menos querrás que lo vea nadie. O sea, Para ver, otro de los motivos de crear un índice es para que no te pase como en las páginas estas de copy trading, que o sea, nadie con una buena estrategia querrá que nadie le copie las operaciones. Nadie. O no, y sea, quieres además que te las esto... repliquen, quieres que te las repliquen y que te paguen la participación de éxito. Eso lo quiere todo el mundo. Pero que te copien las operaciones sin pagarte un duro, no lo quiere nadie. Y en el momento que lo ven, si la estrategia es una mierda, les va a dar igual. Pero si la estrategia es buena, te garantizo que no vas a quererlo, porque la gente, o sea, hemos tenido ya casos de gente que publicaba en DarwinX estos robots o cuentas gestionadas que tenía con otros sitios. Y tuvimos un pollo tremendo en uno concreto, que era un buen trader, que nos había metido en DarwinX un cliente suyo la estrategia y dijo, no, esto es mío, tal. Yo no puedo saber si es tuyo. Claro, No puedo saber si claro. es tuya. Yo a mí me llegan estos tres en tiempo real y yo no sé si los has hecho tú o los ha hecho el otro. Claro, pero en Darwin clásico sí que existe esa posibilidad de ver las Ha operaciones. pasado. Ha pasado, sí. Hay un delay, ¿no? De tres Eso operaciones, es. me parece que era. Sí, sí, esto es igual. Bueno, es que de Eso hecho, es que se eso incluirá acabará en en Gol. DarwinX clásico. O sea, es que en DarwinX clásico lo que hay es, tú ves el track record y pone, si es migrado, operaba con otro broker y opera con DarwinX desde tal. Hay una flecha vertical. Bueno, pues en este caso lo que habrá es DarwinX 0 con suscripción, DarwinX Live sin suscripción. Ese es el cambio que habrá. Ok. Pero es lo mismo. Y tendrás todo el histórico de Y, operaciones, salvo que lo quieras ocultar, que entonces puedes ocultarlo. y esta integración, ya por Estamos curiosidad, trabajando ya, el objetivo es que esté hecho antes de final de año. antes de final de año. Vale, guay. Más preguntas que de la gente. Wallet en Darwin Extero. Hasta donde yo sé, solo hay uno. O sea, no hay una cuenta, un No, no, no. índice, una suscripción. Wallet. Me refiero a si habrá la A posibilidad cripto. de. No, no, no. A si habrá la posibilidad de crear una wallet, como en Darwin X clásico, y de ahí Ujú. poder pagar la suscripción de Sí, o sea, cero. eso yo creo que es una cosa que se integrará con el wallet de DarwinX clásico. O sea, es algo que lo tenía que hablar con mi hermano, pero hasta donde yo sé, se hará en el momento en que se integre esto en DarwinX clásico. De manera que a partir de DarwinX clásico puedas crear ceros, si quieres. Ok. Porque hay una serie de problemas ahí con las suscripciones y las plataformas de pago y tal. O sea, no es posible. O sea, hay una serie de problemas de dificultad a la hora de haceros llegar el dinero, de acumular suscripciones y tal. Y sé que había la posibilidad de, efectivamente, lo que vas ganando, utilizarlo para deducirte suscripciones, pero por el momento lo tienes que cobrar y volver a pagarlo. Vale. Dos preguntas más
¿vale? Para no quitarte mucho tiempo, Juan. No, yo estoy encantado. O sea, al final lo que me gustaba es no saber ser más conciso, pero... Porque es que la gente está aquí preguntando. José, por ejemplo, pregunta: ¿la tasa de cierre del Darwin Life Trades qué es? Porque sí es cierto que a mí me aparece siempre al 0%. No sé esto si es algún cierre que hace el propio Darwin o si lo hace el Eso DAO. lo tendría que confirmar, pero muy probablemente es los ajustes que ha hecho el motor de riesgo, sin que tú lo cerrases. Vale. O Eso se sea, el veía, que... Ujú. eso se veía anteriormente en DarwinX en uno de los atributos. Eso es el atributo de risk adjustment, ¿vale? O sea, ese lo que te va a decir es que te va a poner collejas la vez que has liado al abrir las posiciones o dejarlas abiertas demasiado tiempo. Vale. Antes de la Esa es última. una medida de saber cuánta correlación hay entre tu cuenta y tu Darwin. Sí, sí. Antes de la última, a la gente del directo, recordad suscribiros, darle a like y activar la campanita si os gusta lo que estamos haciendo por aquí. Y voy a dar el aviso, el anuncio. Voy a estar creando un canal de Discord, un grupo de Discord privado, ¿vale? Para todo aquel que se registre con el enlace, con mi enlace de referido, y de esa manera enfocar toda mi atención en esa gente bueno, comprometida con el contenido que subimos aquí y que me ayuda, ¿vale? A seguir creciendo. Última pregunta, porque por aquí está también Germán. Buenas tardes. ¿Qué opera Ajá. futuro? Opera Ajá. futuros. Sí. Tenemos buenas noticias en breve para Germán. Vale. ¿Y se puede adelantar algo? Bueno, pues que podrá operar en futuros en cero. Pero. Porque, a ver, yo tengo entendido que todo lo que es la infraestructura está ya hecha, porque entiendo que Sí, o viene sea, de DarwinX. el único motivo por el cual no hemos lanzado todavía los futuros es una problemática que hay con lo que nos quieren cobrar a nosotros por los datos de mercado de los futuros. Vale. Es la única problemática que hay. Entonces, estamos trabajando con CME para conseguir un precio de suscripción mensual que podamos repercutir a los usuarios finales que sea asumible. O sea, los datos que estábamos hablando eran en torno entre 7 y 8 euros, una cosa así. O sea, poder, en lugar de operar por 38, para operar en los futuros que fueran 45 euros al mes, una cosa de eso. Es lo que estábamos negociando con ellos. Y a partir de ahí podría operar todos los contratos de CME más líquidos incluidos en la suscripción. Vale. O sea que de momento negociando y hasta nuevo aviso, Sí, ¿no? pero es algo, estoy esperando, vamos, voy a dar la chapa a los tíos, hemos hablado ya con ellos y esperamos una respuesta iba a decir días, al final las cosas en un startup nunca son días, serán semanas, pero que no es una cosa, o sea, no estamos hablando de 6 meses, estamos hablando, yo creo, idealmente de muchísimo menos. Vale. A ver, que tengo aquí una duda. Tomás ET, probablemente, porque pregunta, ¿los futuros sería otra cuenta o la que ya tenemos en DarwinX? Probablemente será otra cuenta, ¿no? Entiendo, Juan. ¿La que ya tienen en DarwinX o la que tienen en DarwinX 0? O sea, en DarwinX 0, la que ya tienen en DarwinX 0. Yo ¿Será otro creo que... precio? ¿Será otra plataforma? Puede ser... No, o sea, lo que probablemente pasa, lo tendría que ver, pues, pero en principio debería de ser la misma cuenta. Lo que pasa es que probablemente subirá el precio de la suscripción para pagar los datos de mercado del futuro, ¿Se pero paga creo la que debería serlo. diferencia? ¿Perdón? Se paga la diferencia, ¿no? Eso es, o De sea, al precio. final el sobrecoste sería el de poder recibir en tiempo real los datos de mercado de CME. Vale, pero aquí matizar que eso en caso de que tu cuenta de DarwinX 0 ya sea en MT5. Porque en MT4 entiendo que no. Sí, en MT4 no lo podríamos meter, es una de las problemáticas que hay. En general, o sea, el MetaTrader 4 es mucho más difícil de escalar. El número de activos, es una plataforma que ha sido la leche, nos ha traído a todos hasta aquí, pero que ni la propia MetaQuotes la quiere. Entonces, en ese sentido, Ya. vamos, que no. Es que tiene mucho histórico y mucho... No, O sí sea, lo hay, entiendo. hay mucho Sí, sí. trabajo de los propios usuarios ya dentro Sí, de... sí. No, sí lo entiendo.
Vale. Vamos a ver, que no lo vamos a quitar, pero que cada vez hay más dificultades para poder meter, si quisiéramos meter acciones europeas, pues hay un número de símbolos limitados que se puede meter, hay una serie de limitaciones que una plataforma de 2004 pues ya no la soporta. Claro. Vale. Si hay alguna duda más, a ver, probablemente se me habrá escapado alguna, porque claro, estáis aquí escribiendo y mientras que intento escuchar a Juan y leer es bastante complicado. Yo, mientras tanto, os dejo ahí una cosa que es cómo veríais montar una especie de comunio de estos o de pique entre grupos. O sea, cómo... Te si es agradezco, algo que- te agradezco esto que comentas porque era una de las cosas que quería yo preguntarte. En una entrevista te escuché decir algo similar a esto, de hacer unas competiciones internas según la academia, ¿no? O según de dónde proviniesen los Mira, traders. esto me van a castrar por enseñároslo, a ver si consigo que funcione. No sé si a alguno os gusta la Fórmula 1. Me encanta. Me gusta la Fórmula 1, ¿vale? Pues has visto un típico gráfico este de la evolución de las posiciones según las vueltas. Tienes abajo las Sí. vueltas y luego tienes aquí el ticker de Leclerc, Sainz, tal, no sé qué, no sé cuántos. Entonces vas viendo, pues, claro, el que sale el pole empezó arriba y luego vas viendo suben, bajan, tal, no sé qué, por vuelta, ¿no? Sí. Pues esto, lo que pasa es que no tengo acceso ahora a la VPN. Veamos, la idea, una cosa que me gustaría a mí mucho, y es un debate interno, pero o sea, yo creo que es muy importante generar esa competición que hace que yo me pique con los otros, pero que a la vez nos animemos entre nosotros, ¿no? O sea, es como cuando entrenas en un equipo, ¿no? O sea, pues, hostia, si es un deporte de equipo, tu compañero, tu competidor, porque solo pueden jugar 5, pero también te animas porque vais en el mismo equipo, ¿no? Entonces vas un poco como ese reto. Y yo creo que una cosa que puede ayudar a dinamizar esto mucho es tener esas competiciones dentro de una gran competición que te dé incluso un aliciente adicional a ver, pues a lo mejor no he llegado a los 75, pero de la academia soy el único que ha pasado de 50 en los últimos meses, ¿no? Y poco a poco tener esa medida de referencia que nos vaya dando validación externa a esas mejoras que tenemos que producir nosotros internamente para poco a poco llegar, porque es una cosa jodida, o sea, es un tema que se tarda meses y años, ¿no? Y nunca sabes cómo... Es un poco como una carrera profesional. O sea, tú vas al colegio y es fácil, ¿no? Y las notas, como voy, tal, no sé qué. Vas a la universidad, pues un poco ya es más difícil porque cada uno hace su movida, pero tal. Y luego entras en el trabajo y digo, hostia, o sea, ¿sabes? No sé si quiero seguir aquí y ascender o quiero irme a otro sitio. Entonces es todo como una especie de una carrera en el desierto en la que en el fondo estás tú solo, pero vas viendo a otra gente y te enriqueces pues viendo cómo... Te van ¿eh? acompañando por el camino. Sí, compartes momentos en la vida y te vas desafiando un poco también a crecer en esas dimensiones que tú has elegido competir, ¿no? Y en ese sentido yo creo que una cosa de estas puede ser, aparte mola, porque una cosa que mola un montón, ya entrando, o sea, yo cada mañana lo primero que hago es mirar mi cartera de Darwins y me encanta, ¿sabes? Está el cabrón de este que la ha liado, tal, no sé qué, hostia, qué bien que la ha petado este por la noche, tal, no sé qué, o sea, al final es un pique de la hostia, o sea, un enganche de la hostia. Y ver cómo vas tú frente a otros, joder, mola. Y ver cómo se mueve el bicho cuando tú haces tu historia, como cuando ya lo haces bien en tu trade y vas como al índice, tal, no sé qué, eso tiene su punto ahí de Yo pique. esto pensaba decirlos más adelante, pero yo sé que Joan está por aquí. Ya hablaré con él en privado, pero tengo ideas o propuestas para haceros. Entonces, ya hablaré. Por eso, ir hablándolo, yo al final, como te he dicho, yo me peleo con el mundo exterior y mientras tanto hay otros que hacen el producto y me llegas al mundo exterior, alguna vez me pillas en un renuncio, pero lo que sí que sé es, no te sé decir los qué es concretos, pero sí el porqué de las cosas que hacemos, que al final es lo que importa, ¿no? Y yo con este punto de la generación o sea, compartir temas, ¿no? De estas explicaciones que estoy dando yo hoy, que os la podáis dar entre vosotros, ¿no? ¿Qué es esto del tal? Pues mira, rápidamente uno lo sabe, ya lo va diciendo. ¿Por qué es algo? ¿Por qué hay un bug? Pues es que lo vais a ver vosotros mucho más que nosotros, ¿no? Al final DarwinX no deja de ser un esfuerzo compartido por dar visibilidad al que realmente lo hace bien. Y no es una cosa nuestra, es una cosa que si no se involucra quien lo está participando, quien está y lo comparte, no lo va a conocer nadie, porque de nuevo, ¿no? O sea, lo que vende es el 10% al mes y la hostia, el pim pam pum, tal, no sé qué, eso es lo que... Sí, el pelotazo.
El pelotazo tal, el pelotazo tiene mucho apil a corto plazo. Obviamente viene seguido del castañazo, pero esa parte nadie habla, ¿no? O sea, todos están cuando están jugando a la pelota, pero no hablan cuando se han dado la castaña. Y lo nuestro es donde sigues una vez que te das cuenta de que esto no es el pelotazo, sino el de derrota en derrota hasta la victoria final. Sí. Pues no te quiero robar más tiempo, Juan. No, al revés. Te Yo agradezco. os pido disculpas por haber llegado tarde y también por irme por las Nada. ramas, pero la clave es esa. O sea, yo creo es una pelea contra uno mismo y lo otro que hay son alicientes para intentar darle vidilla a esa pelea, pero no importa lo importante es eso, tener una estrategia, operar de forma consistente con unos objetivos realistas, conocer el mercado y conocerse sobre todo a sí mismo en ese proceso para ser cada día un poco mejor, y no solo como trader, también como persona, ¿no? Conoces esa... Cuando estoy deprimido entiendo por qué. O sea, ¿por qué tomar decisiones cuando estoy jodido? No hay que tomarlas. ¿Por qué tomar decisiones cuando estoy venido arriba? Todavía peor. O sea, y pues eso, de conocerte y ver dónde la he cagado. Pues hostia, los lunes la estoy cagando. Igual es que bebo demasiado el viernes. O el viernes la estoy cagando. Igual es que me vengo muy arriba porque ya es fin de semana, ¿no? Pues ese trabajo de autoprospección, que son ir limando cada vez cosas. Por ejemplo, el equipo de... Yo es que fui deportista y me interesan ese tipo de cosas también porque al final es todo aplicable, ¿no? Pues el equipo de ciclismo de pista cubierta del Reino Unido lo petó en 2012, que fueron las Olimpiadas de Londres. ¿Cómo coño hicieron esto? Pues mira, cogieron y dicen, a ver, ¿qué es mejor? ¿Ir con los peluquis en la pierna o depilarse? Depilarse. 0,5 décimas. Venga. ¿Qué es mejor? ¿Llevar las ruedas a no sé cuánta presión o esto tanto? Pues venga, 0,2 esto. ¿Qué? ¿Tenemos la pierna igual de larga a la derecha y a la izquierda? No, pues vamos a medirlo, vamos a poner una pequeña alza para que vaya, venga, pues 0,2 segundos. Y poco a poco vas sumando cosas hasta que al final esto sigue siendo un juego de probabilidades, pero está puesto que todo ya está trucado a mi favor. ¿No? Al final se trata de ir sumando probabilidades. Eso es. Que te favorezcan. Es mantener el riesgo y sumarle retorno a ese riesgo que estás asumiendo. Entonces, la primera fase es quitar la variable del riesgo, pues si no sabes ni dónde estás. Igualas el riesgo y a partir de ahí, pues venga, le sumo esto y entonces, pues lo que he dicho, en los meses buenos lo petas y en los meses malos empatas. Entonces ya, vamos, capitán general. Vale, es que estaba leyendo aquí. Bueno, una sugerencia de Trading Conecta que dice sumar a otra plataforma con más herramientas como... vale, buen punto. Como la competencia, por ejemplo. ¿Qué plataforma quería? Dice C-Trader. Vale. Entendido. O sea, sabemos que nuestros futuros desarrollos están en línea de la integración de cero con el DarwinX propio, dar visibilidad a la comunidad, o sea, en la medida en que todo el mundo vaya pudiendo interaccionar entre sí para aprender y picarse. Este punto también que te he dicho de ver cómo damos ese punto de piques, ¿no? Pues entre comunidades, entre academias, entre universidades, entre diferentes subcategorías dentro de esto para que la gente vaya... Una de las cosas que yo había pensado era que, como propuesta, se podría incluir la posibilidad de que el cliente marque o se señale de alguna manera de qué academia proviene, de qué... Sí, esa es la idea, porque al final pues que vosotros deis valor añadido a ese grupo que ha elegido competir por ese equipo, que al final es que eso es lo que hay, o sea, no es otra historia. Y luego, por cerrar el punto de las plataformas, una de las cosas que queremos hacer es permitir dar soporte al mayor número de plataformas posible. Sabemos que es una carencia que tenemos ahora mismo y es algo que queremos solucionar. Lo que pasa es que eso es una inversión de... Algo escuché también de NinjaTrader, ¿no? Sí, hay varias. Con Interactive Broker también habíais hecho algo en el pasado. O sea, Interactive Broker vamos a lanzar la integración en los próximos pocos meses para que una cuenta de Interactive Brokers pueda participar en lo que es DarwinX clásico y a su vez se una cuando ya converjan todos los puntos que hay. O sea, sería no deja de ser otra terminal de trading que a su vez
está conectada con muchas plataformas, con lo cual sería posible participar de esas plataformas directamente aquí, pero ya con una cuenta real, porque eso funciona solo con cuentas reales de Interactive Brokers. Ajá. Pero la idea es eso, añadir... o sea, tú piensas que nosotros, desde un punto de vista empresarial, ya no pensando en los usuarios, nos llegan usuarios de todo el mundo y solo podemos coger usuarios de los países en los que podemos aceptar el dinero, ya sea porque nos lo permite el banco o porque nos lo permite la regulación. Tiene que ser las dos. Nos lo tiene que permitir el banco la regulación, si no, ese país no podemos. Esto Entonces, es había gente... de Venezuela, ¿no? O Cuba también me parece. Por ejemplo, Venezuela. Es una putada tremenda porque a la desgracia de tener que vivir en un país en el que muchas cosas no van como querías que fuesen, se une el que eres un paria porque tu presidente, que de por sí ya te hace la vida imposible, bueno, pues ese sería un caso. Ya. Venezuela es jodido porque luego mandar el dinero a Venezuela es muy complicado. O sea, es que es jodido el tema. O sea, Venezuela es el típico país que ahora mismo tampoco sé si ni siquiera podríamos. No porque no queremos, sino porque Sí, pero es jodidísimo. las circunstancias no Sí, acompañan. pero hay otros países, por ejemplo, pues Estados Unidos, sí que podemos. O sí. Bueno, ese ha sido uno de los reclamos, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Japón. Eso es. Esa es una de las cosas. Entonces, desde nuestro punto de vista, no queremos que nadie se quede fuera. Entonces, el precio, ¿por qué 38? Para que nadie se quede fuera. En las plataformas, para que nadie se quede fuera. Los activos, para que nadie se quede fuera. Ese es el reto, ¿no? Y poco a poco, pues iremos ahí limando de manera que ¿cuál es el siguiente desarrollo que nos consigue el mayor número de usuarios adicionales por el menor número de horas de desarrollo? Pues pues venga, siguiente. Otra última cosa y ya de verdad lo dejamos. El tema de... ¿Se ha estudiado el tema del pago de comisiones de mes a mes? ¿O por qué 3 meses? Sí, las performance fees. Sí. Me parece que te escuché, no sé si fue a ti o a Javier, comentar en algún directo de algún compañero que estaban estudiando la forma de hacerlo mes a mes. Estudiando, que no sé si... A ver, es un tema de fiscalidad. Cuanto más lo acortan, más fáciles para todos, pero más aleatorios también. Entonces, hay un elemento ahí de encontrar la justa medida entre lo que le interesa al inversor y lo que le interesa al trader. En última instancia, hay un ancla que es el mercado externo, y es que en el mercado, un inversor serio, yo dudo, o sea, no te va a comprar lo del mes. Vale. Porque está demasiado abierto a... Premiar, ¿no? O sea, al final nosotros tenemos el ancla de ¿vamos a pagar un 50% de participación en beneficios? No, ¿por qué? Pues porque ningún hedge fund cobra eso, porque nadie te da... o sea, si sale cara, ganas tú, y si sale cruz, pierdes. O sea, ¿cómo sale el juego, no? Si sale cara, gano yo, y si sale cruz, pierdes tú. Pues no. Entonces no juego, ¿sabes? Entonces está ese ancla del 20%, de ahí el 15%. Está ancla también del trimestre en ese sentido, ¿no? Entonces, pues, que te vas a un año, ningún inversor te va a decir que no. Pero los traders no quieren. Que te vas a un mes, pues la mayoría de los inversores te va a decir que no, pero los traders encantados. O sea, si te vas a un día, te lleva a los extremos. O sea, a una hora todo el mundo dando palmas con las orejas. ¿Por qué? Pues por una hora todos, como el reloj parado, ¿no? Hace todos los días al día. Pues lo mismo, ¿no? Entonces te mueves en esos anchos del espectro y todo lo que sea ganar de un lado lo pierdes del otro. Muy bien. Tampoco te sirve nada. Si al final los inversores no van a transigir con lo del mes, ¿de qué te sirve hacer como que vives en un entorno artificial en el que realmente estás jugando a un juego que no es el de verdad, cuando luego viene lo otro, ¿no? Y el que gana trimestralmente va a decir, ¿por qué coño le dan el dinero a este tío? Le ha sonado la flauta este mes y me lo quitan a mí, que... Esa es una de las bases de Darwinex. O sea, Javi estaba consistentemente el 50 en una página con cuernos. Y la parte la parte buena era la de consistente y la parte jodida la de 50. ¿Por qué? Porque había un totum revolutum de gente que pasaba por allí, le sonaba la flauta ese mes y luego desaparecían el mes siguiente. Desaparecían, pero el puesto 1 al 49 todavía lo habían quitado. Eso es. Vale, Juan, pues lo dejamos por aquí. Te agradezco enormemente que hayas... No, al revés, y siento mucho el retraso. No es algo que... Espero que más adelante, si van surgiendo nuevas cosas, pues... Yo aquí estoy cuando quieras. Ya sabes que estoy aquí para hablar con vosotros, pero sobre todo, que volviendo al mensaje para todos, ¿qué es lo que hay que hacer para conseguir tal, no sé qué? O sea, tú piensas que esto es un tema para años,
que la forma de conseguirlo es trade a trade, día a día, semana a semana, mes a mes y seguir y aprender a sobreponerte a las cagadas que las harás. O sea, la cagada no es no hacer cagadas, la cagada es hacer la cagada y no aprender de ella. o hacer como, no, voy a empezar otra vez porque así hago como que engaño, no engañas a nadie. Tú coges tus cagadas y las vas llevando aquí, muestras en el revólver y dices, pues mira, no tenía que haberle puesto los cuernos a aquella novia. Pues mira, pues lo llevas ahí, no puedes volver atrás. La novia esa ya no va a querer volver contigo. Bueno, pues lo piensas para la siguiente, pero lo vas llevando en tu histórico y para la novia siguiente es mucho mejor decir, mira, la cagué, aprendí, me dio y siempre he sido fiel desde entonces. Pues mucho mejor que el otro que te parece así, tal, no sé qué, y luego es un hijo puta que te la cuida, te la clava. Te da la puñalada, sí. Eso es. Sí, es que es lo mismo con la vida. El problema de todo esto es, o sea, el 90% de mi trabajo es combatir esta realidad paralela que se crea con estos intereses creados del pim pam pum del pelotazo rápido, que por la razón que sea la gente no lo aplica a nada en su vida, pero de repente esto es como volver a creer en Papá Noel. Esto tal, no sé qué, pero en el lamentablemente no. Es jodido, pero es lo que tiene la ley de la gravedad. Sí. Bueno, pues oye, un placer. A todos los que estáis por aquí, que habéis estado en el directo, podéis registraros con el enlace de referido que os dejo abajo en la descripción del vídeo, con 20 euros de descuento si no lo habéis hecho todavía, y de esta forma me estáis apoyando. Tengo ahí mis redes sociales por si queréis seguirme. Y también os dejo la página web oficial de Darwin X0 y el correo electrónico de soporte de Darwin X0, que desde aquí gracias a ese equipo que tenéis, que por cierto es excelente, ¿vale? Y Juan, muchísimas gracias y lo dicho, intentaremos cuadrar para otro momento. Venga, encantado cuando podáis. Y las sugerencias que haya también encantado de oírlas porque estamos, lo dicho, esto lo hacemos entre todos. O sea, al final la idea es crear una meritocracia en la que todos intentamos crear un sitio que es justo, da una oportunidad a todo el mundo y da visibilidad al que se la gana. Vale. Venga, pues un abrazo. Juan, gracias. Venga, hasta luego. Chao. Chao. ¿Alguna vez te has planteado hacer trading? ¿Has pensado que no disponías del capital suficiente? ¿No has dado el paso por miedo a perder tus ahorros? Hacer trading sin arriesgar tu capital ahora es posible. La revolución del trading social ha llegado. Cero riesgo. Cero esfuerzo de ventas. Cero fricciones. Darwin X0. Regístrate ahora con 20 euros de descuento haciendo clic en el botón de ver más.